Era una noche fría en Sao Paulo. La ciudad, incluso iluminada por letreros y faros, estaba sumida en un silencio denso, como si todos estuvieran demasiado apurados para percibir el mundo que los rodeaba. Entre los rascacielos, un hombre caminaba lentamente, vestido con sencillez, con un abrigo desgastado que había perdido su brillo. Cualquiera que lo viera así, jamás habría adivinado que se trataba de Augusto Farias, uno de los emprendedores más exitosos de la industria tecnológica, dueño de un imperio construido con sudor, noches de insomnio y la audacia de alguien que nunca se rindió. Pero esa noche, Augusto no quería ser reconocido. Había decidido realizar un experimento, casi una prueba de humanidad. Quería saber si aún existía la verdadera bondad en un mundo que para él parecía cada vez más guiado por las apariencias. Así que dejó atrás sus trajes italianos, su reloj suizo que brillaba como el oro y el coche importado que siempre llamaba la atención. Salió de casa como un hombre común, casi invisible. Entró en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, famoso por platos que costaban el sueldo completo de un trabajador y un ambiente donde solo la élite se sentía a gusto. Augusto entró sin reservas, simplemente empujando la puerta de cristal como cualquier otro cliente. De inmediato notó las miradas cruzadas. El maître, con un traje impecable, levantó una ceja con desdén. Los camareros, acostumbrados a adular a empresarios y famosos, apartaron la mirada como si fuera una simple molestia fuera de lugar. Augusto se dirigió a una mesa cerca de la ventana y se sentó. Esperó unos minutos, pero nadie trajo la carta. Desde donde estaba sentado, oía risitas ahogadas. Una mesa de jóvenes, vestidos con ropa de marca, susurraba: ¿Sabe dónde se subió? Esto no es una estación de autobuses. Augusto fingió no oír. Respiró hondo. Quería ver hasta dónde llegaba aquello. Pasaron 20 largos minutos. Los camareros iban y venían con bandejas repletas de copas relucientes, pero ninguno se detuvo frente a él. Hasta que, cansado de la indiferencia, Augusto levantó la mano discretamente. El maître, visiblemente incómodo, se acercó con una sonrisa falsa. «Claro, señor, creo que busca otro sitio. Este es un restaurante privado». Su voz estaba cargada de desprecio. Augusto lo miró directamente a los ojos, pero sin emocionarse. «Estoy justo donde quiero estar. ¿Podrías traerme el menú?» El hombre tragó saliva con dificultad, pero antes de que pudiera responder, una mujer de cabello gris, sentada en la mesa junto a él, intervino indignada. «¿Cómo te atreves a hablarle así? Es un cliente como cualquier otro». El maître se quedó desconcertado, pero Augusto simplemente le sonrió a la mujer, agradecido por el inusual gesto de empatía. Aún así, el menú tardó en llegar, entregado a regañadientes, acompañado de una mirada que parecía gritar: «No perteneces aquí». Augusto solo pidió un café. Mientras esperaba, observó cada detalle: las risas artificiales, las joyas expuestas, los platos expuestos como trofeos. Un torbellino de emociones se apoderó de él. Sabía que nadie allí tenía idea de quién era y mucho menos de qué haría a continuación. La humillación de esa noche se transformaría en algo mayor, una respuesta silenciosa que no vendría de la venganza, sino de la generosidad. Lo que nadie en ese restaurante podría haber imaginado es que, a partir de ese momento, nació un gesto capaz de alimentar a comunidades enteras. Cuando Augusto salió del restaurante, la noche parecía más densa, como si la ciudad hubiera decidido susurrarle un antiguo secreto al oído. La mujer canosa que lo había defendido lo alcanzó en la acera con pasos cortos y decididos. «Espera», dijo sin aliento, «no aceptes esto solo. Hay cosas que duelen más cuando no se ven». Se giró, sorprendido por la gentil valentía de la mujer. Bajo la cálida luz de las farolas, sus ojos tenían la firmeza de lo que perdura. «Me llamo Celeste», se presentó con un apretón de manos que pareció una bendición.
Fui profesora de historia durante 40 años. Y sigo contando historias, porque también con la memoria reparamos la injusticia. Los coches pasaban, destilando luz y prisa, y el olor a lluvia que no había caído traía un dejo de añoranza. Celeste señaló la siguiente manzana, donde un viejo edificio tenía altos ventanales y un reloj parado. Ese es el archivo municipal. Hoy en día casi nadie entra, pero es el hogar de lo que fuimos, de lo que pudimos haber sido. Augusto la siguió, intrigado. No sabía exactamente por qué, pero sintió algo que lo llamaba desde allí, como una tenue vela en una habitación oscura. Al cruzar el vestíbulo, el crujido del suelo de madera sonó como un suspiro. Había olor a papel guardado y café frío. La bibliotecaria, una joven de voz dulce y manos que parecían saber guardar el silencio, sonrió al ver a Celeste. «Maestra, qué maravilla. ¿Ha venido a escuchar los cuentos otra vez?», respondió Celeste. «Esta vez he venido para que nos escuchen también». Se sentaron a una mesa larga. Celeste abrió un fajo de carpetas y sacó recortes amarillentos, cartas con letra elegante, diarios de personas sin retratos. «¿Sabes, Augusto?», empezó, «la invisibilidad no nació ayer. Está escrita en estas páginas». Le mostró una carta de 1910 de una cocinera que trabajaba en una mansión. Describió con delicadeza y cansancio las fiestas brillantes en la parte superior de la escalera y las sobras acumuladas abajo, donde las risas tardaban en llegar. Había grasa de vela en el borde del papel y una mancha que podría haber sido una lágrima muy antigua. Ella alimentó banquetes que nunca probaría, dijo Celeste, ajustándose las gafas. ¿Cuántas cocinas se construyeron sobre bocas vacías? Augusto pasó los dedos por la textura del papel como si tocara una herida cicatrizada. Recordó el pesado menú y el rechazo, apenas polvoriento, que había recibido horas antes. «La historia se repite», murmuró. Celeste abrió otra carpeta. Una fotografía de 1947, una fila de niños frente a un comedor social. Después de la guerra, muchos no tenían nada, pero siempre hay alguien que enciende el fuego. La caridad, cuando preserva la memoria, se convierte en justicia. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como ropa en un tendedero, meciéndose lentamente con el viento. Durante horas, hojearon vidas. Un cuaderno de recetas de un tendero de los años 30, transmitido de madre a hija, con notas del mercado, medidas reinventadas cuando la harina escaseaba, sustituciones ingeniosas cuando todo era caro, un acta de la Asociación de Vecinos de 1979 que informaba del nacimiento de una cocina colectiva para alimentar a los huelguistas, una nota escrita a toda prisa y sin fecha. Hoy la sopa estaba más líquida. Aún así, nadie se fue sin calentarse la panza. En cada documento, Augusto veía un rostro, el del niño lamiendo el plato, el de la mujer compartiendo el pan y guardando un trozo para su vecina, el del hombre quitándose la chaqueta para poner la mesa improvisada. Invisible, pero real, y de repente presente allí, en la luz cansina del archivo. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó finalmente. Celeste respiró hondo, como si eligiera las palabras que abren una cerradura. «Porque la humillación que te infligieron tiene siglos de antigüedad, y porque puedes escribir otra página». Sonrió con esa dulzura que sabe a fruta recogida en el momento oportuno. «He vivido lo suficiente para aprender que nuestros pequeños gestos solo florecen cuando echan raíces. La compasión sin memoria se convierte en un espectáculo. La memoria sin compasión se convierte en piedra». Augusto reclinó la cabeza contra la silla y cerró los ojos un instante. La imagen del maître, fría como cubiertos pulidos, contrastaba con la letra temblorosa del cocinero de 1910. El contraste le dolió, pero luego se aclaró. «¿Y si aquí naciera una cocina?», pensó en voz alta. «No una cocina de fotos y focos, sino de historias. Platos que contaran vidas invisibles, que se nutrieran de sabor y memoria». Celeste puso su mano sobre la de él.
en un gesto de bendición sin fanfarrias. «Cocinas de la memoria», dijo lentamente, como si bautizara a un niño. Cada receta acompañada del nombre de quien la guardó, el esfuerzo de quien la cocinó. Cada porción pagando la siguiente, cada olla recordándonos que nadie come solo. Pasaron la noche dibujando a mano un mapa de posibilidades. Celeste enumeró barrios con tradición de trabajo colectivo, calles donde los mercados comunitarios habían resistido el auge del progreso, iglesias y terreiros que habían cocinado para los necesitados durante décadas, mujeres que enseñaban secretos de sazón como si compartieran secretos familiares. Augusto tomó notas, midiendo recursos, añadiendo ingredientes, recordando que lo mejor de la tecnología era precisamente acercar lo lejano. Imaginó un sistema sencillo, diseñado para evitar la humillación. Llegas, cuentas tu historia o lees la del plato que recibirás. Eliges contribuir como puedas. Dinero, tiempo, verduras del huerto, una receta de tu abuela. A cambio, te vas nutrido y con un sentimiento de pertenencia. Al amanecer, mientras el primer autobús retumbaba por la calle, Celeste se levantó lentamente. El reloj parado del edificio pareció, por un instante, despertar. La historia, dijo señalando las estanterías, no solo está detrás de nosotros, nos empuja desde atrás y a veces nos pide que la devolvamos. Augusto sonrió con los ojos húmedos, que no intentó disimular. «Gracias por recibirme», dijo. Celeste se ajustó la bufanda con ese humor sutil que disipa el melodrama. «Soy historiadora, hijo mío. Ver es mi trabajo». Ese mismo día, Augusto regresó a su oficina, un espacio de cristal y acero donde las reuniones comenzaban con cafés a la hora exacta y terminaban con gráficos impecables. Entró con su abrigo desgastado a un puesto, y era como si el silencio se extendiera de puntillas entre las mesas. Los directores lo miraron desconcertados. Sin embargo, no dio explicaciones. Abrió una videoconferencia y convocó a todos los departamentos. Habló de las cocinas de la memoria con voz tranquila, explicando cómo cada plato sería un hilo extraído del gran tejido del país. «No quiero un proyecto de marketing», advirtió con firmeza. «Quiero un proyecto de reparación, sin logotipo, sin placa con mi nombre. El brillo tiene que estar en los rostros de quienes comen y de quienes cocinan». Hubo resistencia, por supuesto. Un gerente cuestionó los costos, un analista temió la burocracia, un abogado planteó los riesgos. Augusto escuchó, respondiendo punto por punto, con la paciencia de quien revuelve el avispero para no quemar el fondo. Explicó que la tecnología de la compañía crearía una plataforma silenciosa y transparente para conectar a los donantes con comedores comunitarios existentes, fortalecer iniciativas de larga data y allanar el camino donde no existía. «No vamos a inventar la generosidad», dijo. «Vamos a reconocerla, aprender de ella y reproducirla con respeto». Y como sellando un compromiso, prometió que cada real invertido por la compañía sería igualado por él, de su propio bolsillo. «Ayer aprendí que la invisibilidad es cara, y puedo pagar una parte de esa factura». Esa tarde, Celeste le envió por celular una foto de su recetario de 1932, una sopa de pollo llamada Consuelo de los que esperan, con una nota: «Para las noches largas, una olla que dice: toma mi mano». Augusto guardaba la imagen como un medallón en su pecho. Era la primera receta del menú de Cocinas de la Memoria. La segunda vino de una mujer baiana, que en 1965 anotó la cantidad de pimienta en un papel de horno para no herir a los que sufren. La tercera vino de una mujer del interior de Minas Gerais, que enseñó a estirar los frijoles sin perder la dignidad de su sabor. En torno a estas recetas vio surgir una red: agricultores familiares que ofrecían su cosecha, voluntarios que donaban su tiempo, restaurantes colaboradores que abrían sus fogones una vez a la semana para cocinar gratis.
escuelas que prestaban sus cocinas los domingos, y centros religiosos y parroquias que prestaban mesas e historias. La semana siguiente se realizó una prueba silenciosa en el barrio de La Luz, en un salón cedido por una antigua escuela con paredes color aguamarina y una radio que resonaba a todo volumen con samba tradicional. Celeste llegó temprano, con un delantal bordado con margaritas y una risa que perfumaba el aire más que cualquier hierba. Augusto se quedó al fondo, anónimo, removiendo ollas y lavando platos, sin querer una foto, sin permitir que nadie lo llamara jefe. La fila crecía lentamente, compuesta por gente de todo tipo. Un jornalero de uñas cortas y perfume barato que recordaba a un jardín, un albañil de manos de piedra y ojos de niño, una abuela con pañuelo en la cabeza y un nieto en su regazo, un joven tímido que temblaba de hambre y vergüenza. Cada persona, al recibir su plato, leyó la historia de esa comida en una hoja plastificada, y por unos segundos la sala quedó suspendida en una simple verdad: comer también es ser recordado. Cuando el primer cucharón vertió la primera porción de consuelo de los que esperan, el vapor se elevó como una plegaria. El caldo dorado, el aroma a ajo salteado, el pollo desmenuzado con esmero maternal. Un hombre recién enviudado se llevó la cuchara a la boca, cerró los ojos y rompió a llorar en silencio. Celeste le puso la mano en el hombro. ¿Está bueno?, preguntó, como ofreciéndose a compartir el dolor. «Es como estar en casa», respondió él, «de un tiempo que nunca volverá». Pero allí, en esa cucharada, algo regresó. La historia, quizás, un poco de casa, un poco del hombre. Al final, no quedaron restos. Lo que quedó fue un calor en la pared de su pecho, ese lugar donde guardamos en silencio los nombres de quienes nos salvan. Augusto salió a la calle con olor a caldo en los dedos y se dio cuenta de que ya no pesaba. La humillación de la noche en el restaurante no había desaparecido, pero se había transformado, como el agua que se vaporiza y vuelve a la lluvia. Miró al cielo contaminado con la audacia de quien de repente comprende que la historia no es solo lo que pasó ayer, es lo que decides escribir ahora. La noticia se difundió sin que Augusto lo intencionara. Inicialmente había pedido absoluta discreción. Nada de periodistas, ni publicaciones en las redes sociales de la empresa, ni logotipos pegados en las paredes. Pero era imposible contener una llama una vez que nacía para calentar. Quienes pasaron por las primeras cocinas de la memoria regresaron a casa con algo más que comida. Llevaron una historia en el corazón, y las historias, cuando nutren, se propagan de boca en boca como el viento antes de la lluvia. Una empleada doméstica le contó a su vecina que nunca había recibido una comida acompañada de un recuerdo, y que eso la hacía sentir menos sola en el mundo. Un joven grafitero pintó la frase escrita en una hoja de papel plastificado sobre una pared colorida: «Consuelo para quienes esperan». Un albañil escribió al periódico del barrio que, por primera vez en meses, comía tranquilamente, como si fuera un domingo familiar. Luego, 2 semanas después, los periódicos comenzaron a buscar. Cuando salió el primer artículo, Augusto se encogió en su silla de oficina. El titular, impreso en letras grandes, decía: «Cocinas de la memoria. Un proyecto anónimo rescata historias y alimenta cuerpos en la capital». Su nombre no aparecía, y eso lo tranquilizó. Pero había algo aún más importante. Había verdad. El artículo mostraba la foto de una mujer sonriente con un tazón de sopa en la mano, y su pie de foto decía: «No es solo comida, es un recuerdo». Mientras tanto, el restaurante de lujo donde empezó todo reaccionó con desdén. El maître, al ser interrogado por un periodista sobre el indiferente episodio, respondió con arrogancia: «Aquí atendemos a gente de clase alta. Nuestro público no es cualquiera». La frase resonó en la ciudad. En redes sociales, clientes habituales comenzaron a compartir experiencias similares, historias de miradas de desprecio y humillación velada. En cuestión de horas, la etiqueta
no soy nadie se desató una ola de indignación. Personas comunes, amas de casa, repartidores, estudiantes, incluso médicos y abogados que alguna vez sintieron el amargo sabor de la invisibilidad, compartieron su dolor. Augusto observaba todo en silencio. No quería una guerra contra el restaurante, no buscaba venganza, pero en el fondo sentía que se estaba imponiendo la justicia natural. El orgullo, cuando se alimenta de la exclusión, siempre acaba hambriento, pensó. Las cocinas de la memoria, por otro lado, prosperaron. Cada barrio añadía una nueva receta al menú colectivo. En Sapopemba, una mujer llamada Doña Lucia trajo la receta de su cuscús de maíz, escrita en papel casi transparente, guardada desde 1958. En Grajaú, una madre boliviana enseñó a preparar salteñas como lo hacía su abuela en La Paz, diciendo que nadie debe perder el sabor de su tierra ni lejos de ella. En Paraisópolis, jóvenes cocineros crearon una versión colectiva del feijão tropeiro, llamándolo feijão da resistência, frijoles de la resistencia, porque cada persona aportaba un ingrediente y el plato solo estaba completo cuando todos participaban. En cada lugar se encendió una nueva llama, y cada llama se unió a la otra, formando una hoguera de recuerdos y solidaridad. Un día Celeste llegó a Augusto con los ojos brillantes. ¿Sabes cuántas personas comieron ayer en todas las cocinas juntas? Casi 2000. Su voz temblaba de alegría. Augusto, abrumado por la emoción, respiró hondo. 2000 historias rescatadas. Y pensar que todo empezó con un café que me negaron. Pero junto con el crecimiento llegaron los desafíos. Algunos comerciantes desconfiaban del proyecto, argumentando que podría perjudicar el negocio. Un concejal oportunista intentó usar la iniciativa como plataforma política, y Augusto tuvo que intervenir para mantener la esencia, no convertir la compasión en moneda electoral. También estaba el reto de la sostenibilidad. Cada día aparecían más bocas, y los engranajes debían ser resistentes para evitar roturas. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes estudiantes universitarios de tecnología se ofreció como voluntario para ayudar a expandir la plataforma. Crearon una aplicación sencilla y ligera llamada La Memoria que Alimenta, donde cualquiera podía contribuir, donando ingredientes, tiempo de trabajo, historias familiares o simplemente compartiendo recetas. La aplicación también permitía a quienes recibían comida dejar su huella, una frase, un dibujo, un recuerdo. Poco a poco surgió un muro digital viviente, lleno de voces que antes habían permanecido silenciadas. Con cada nueva actualización, Augusto sentía una mezcla de gratitud y humildad. Sabía que era solo un hilo en el gran tejido que se estaba formando. Celeste, siempre a su lado, le recordaba: «No lo olvides, Augusto, no somos héroes, somos solo mensajeros de lo que la historia ya ha dicho. El hambre siempre se ha superado compartiendo». Y esa noche, al cerrar los ojos, Augusto tuvo un extraño sueño. Estaba sentado de nuevo en el lujoso restaurante, a la mesa de cristal, pero esta vez nadie lo ignoraba. A su alrededor no había camareros apresurados, ni risas artificiales, ni cubiertos de plata. Había niños sonrientes, madres cantando suavemente, hombres exhaustos pero agradecidos, y todos comían del mismo plato gigante en el centro de la mesa. El maître ya no estaba. En su lugar estaba Celeste, con su delantal bordado de margaritas, sirviendo con calma, como si sirviera no solo comida, sino también significado. Al despertar, Augusto lo supo. Esto ya no era solo un proyecto, era un movimiento. Y los movimientos, cuando nacen del dolor transformado en esperanza, son imparables. El viento cambió de dirección silenciosamente. En una mañana descolorida, llegaron mensajes de ciudades que Augusto ni siquiera había visto. Un cocinero en pelotas pidiendo páginas plastificadas con historias.
un sacerdote en Belém ofreciéndose a cocinar en el salón parroquial los martes por la noche, una madre en Campina Grande diciendo que tenía una olla de barro y coraje, estudiantes en Manaus formando un equipo para recoger verduras de los mercados al final del día. El mapa de la aplicación, antes tímido, comenzó a salpicarse de luces, como si el país, desde dentro, encendiera lámparas. Celeste, de pie ante el panel, sonrió como quien ve bailar a sus nietos. La historia camina por sí sola, dijo, apoyando la palma de la mano contra la pantalla como si la bendijera. Augusto asintió, pero la sonrisa no le salió fácilmente. Había una sombra allí, una pregunta que atisbaba en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo sería posible proteger su anonimato? No por vanidad, todo lo contrario. Temía que, si aparecía su nombre, la llama se dejara cautivar por el resplandor equivocado. El restaurante de lujo, oprimido por su propia arrogancia, decidió reaccionar con celebraciones. Anunció una semana de la inclusión. Flashes, platos de autor con nombres precisos, discursos refinados. Las fotos eran preciosas, pero olían a perfume en flores de plástico. El maître no fue despedido. Lo ascendieron y lo entrenaron para sonreír. La ciudad, desconfiada y cansada, observaba de reojo. Algunos aplaudieron, otros apartaron la mirada. Las cocinas de la memoria continuaron sin fanfarrias, cultivando el agradable sonido de los frijoles en la olla. Una tarde de lluvia constante, Augusto visitó una de estas nuevas cocinas, en lo alto de una colina de Niterói. Se accedía por una escalera larga y resbaladiza que nos obligaba a subir, contando los escalones como si rezáramos, cada escalón una súplica de equilibrio. El comedor era sencillo, con paredes azul claro y una ventana que daba al mar gris. Dentro, una joven delgada de ojos brillantes dominaba la sinfonía. «Soy Raquel», dijo, sin soltar el cucharón. «Estamos sirviendo caldo verde de doña Teresa, quien nos dejó este cuaderno». Nos mostró un cuaderno grueso con tapa de tela, el hilo deshilachado en los extremos y la caligrafía redonda de alguien que estudiaba poco, pero amaba escribir. Anotaba la temperatura de la estufa como quien cuenta los latidos del corazón. Augusto tocó el papel, y el papel tocó a Augusto. Había una fina capa de harina entre los garabatos y una frase subrayada. «Si no hay suficiente agua, remueve despacio, porque la generosidad la disuelve». Sonrió para sí mismo, como quien encuentra una nota dejada en el bolsillo por un ser querido. Mientras la fila avanzaba, un niño de unos 13 años entró tímidamente con un manojo de col rizada bastante maltratado. «Es del huerto del colegio», dijo. «La plantamos nosotros. ¿Puedo?» Raquel la aceptó como si le dieran oro. «Claro que sí. Hoy tenemos col rizada con la letra de doña Teresa». El niño leyó la hoja plastificada con manos temblorosas, devorando la historia antes de comer. La lluvia tamborileaba sobre el techo de hojalata y por un instante toda la cocina respiró al unísono. De regreso, en el catamarán, el mar estaba agitado y el viento le azotaba la cara. Augusto se quedó afuera, dejando que el agua fría inundara sus pensamientos. Fue entonces cuando vibró su teléfono. Un periodista conocido, de esos que nunca dejan de preguntar, le había enviado un mensaje lleno de amabilidad y astucia. «Tengo razones para creer que tienes conexión con las cocinas de la memoria. Tu reiterada negativa a hablar es respetable, pero hay una creciente contracorriente. Dicen que el movimiento es una fachada de tu empresa, una estrategia de marketing. La noticia saldrá mañana. Me gustaría saberla primero». El catamarán cortó el agua como un cuchillo. Augusto cerró los ojos. La palabra fachada le dolía. No por él, sino por lo que la gente había construido con sus manos, con tiempo donado, con verduras plantadas en huertos improvisados. No podía permitir que un error la manchara. Buscó a Celeste. Ella contestó al tercer timbre, con la voz tibia, como si estuviera calentando una tetera.
¿La historia te pidió tu nombre?, preguntó ella, directa y bruscamente. Ella pidió protección, respondió. Si mi silencio se convierte en una cortina de humo para quienes quieren apagar este incendio, hablaré. Hubo una pequeña pausa. Una cuchara removió la taza. Cuando el nombre sirve al pan, es bueno. Cuando el pan sirve al nombre, se convierte en piedra, dijo Celeste lentamente. Solo preséntate si es para multiplicar las mesas, y si es así, no vayas sola. A la mañana siguiente, Augusto fue al archivo municipal. Quería que la historia, literalmente, escuchara lo que tenía que decir. Los altos ventanales recibían un sol tímido y el polvo danzaba en el aire. Encendió la cámara de su portátil, inició la videoconferencia con el periodista y respiró hondo. «Soy Augusto Farías», dijo con naturalidad. «Me humillaron en un restaurante. Esta humillación me llevó a lo que debí haber visto antes, las cocinas de la memoria de nuestro país, que existían mucho antes que yo. No creé la generosidad, la encontré. Mi empresa aporta tecnología y recursos, sin logotipo. Aporto lo que puedo de mi propio bolsillo. Si mi nombre sirve para proteger el trabajo de quienes cocinan, bien. Pero, por favor, escriban el material en el orden correcto. Las cocinas fueron primero. Silencio al otro lado. El periodista frunció el ceño, tomó notas, solicitó datos y contrastó información. Augusto envió hojas de cálculo abiertas, listas de donantes anónimos, fotos sin su rostro, contratos de apoyo a asociaciones antiguas. La transparencia no es el centro de atención, dijo, y eso, por alguna razón, tranquilizó al otro. El artículo salió el sábado, con un título que no hablaba de Augusto, ni de la empresa, ni del restaurante. Cuando la historia se cocina, viejas recetas y nuevas redes que sacian el hambre. El nombre de Augusto apareció allí en el centro, pequeño, casi distraído, como un condimento que reconocemos, pero que no domina el plato. El texto hizo lo que Celeste nos había enseñado. No transformó la compasión en espectáculo, ni el recuerdo en piedra. Ese mismo día, llegaron videos de escuelas donde los niños leían cuentos antes del almuerzo, de un terreiro en Salvador donde el Ogá bendijo la olla, de un pueblo de la región de Xingu donde el cocinero escribió, en papel plastificado, el origen del beijú que todos comían. En Porto Alegre, un restaurante mediano cerraba sus puertas los lunes para cocinar sin fines de lucro. En Fortaleza los pescadores donaron parte de su pesca, pidiendo solo que sus nombres se recordaran en los azulejos de la cocina, tal como sus tías querían escribirlos: torcido, hermoso, verdadero. Hubo contratiempos, por supuesto. Un lote de comida se echó a perder con el calor, una cocina tuvo que cerrar por falta de gas, un voluntario se quemó en un descuido. También hubo quienes intentaron aprovecharse, cobrando precios altos por las donaciones, con la esperanza de convertir el movimiento en un negocio. La plataforma, que nació como un puente, se convirtió en un paraguas. Creó protocolos de seguridad, capacitación para voluntarios, colaboraciones con fruterías para recolectar rápidamente los excedentes de alimentos y un fondo de emergencia para mantener los fuegos encendidos cuando escaseaba la leña. En una noche sin luna, el teléfono sonó con urgencia. Era Raquel de la colina. «Augusto». Su voz se quebró. «La lluvia arrasó con la mitad de nuestra calle. La cocina está aislada. Hay gente sin hogar, niños pasando frío. Necesitamos hacer algo más que cocinar». No lo pensó dos veces. Activó el modo campana en el andén. Una función sencilla, reservada para emergencias, que activaba alertas a cocinas cercanas, voluntarios con autos, camiones de colaboradores y centros comunitarios. En 2 horas, una iglesia abrió su comedor, una escuela proporcionó mantas, un restaurante del centro envió pan y una banda de música llegó con ollas y cucharas para cocinar y cantar. Celeste, con una bufanda y botas viejas, subió las escaleras al amanecer.
La historia también es un diluvio, dijo, abrazando a Raquel, pero sabemos cómo construir puentes. Al amanecer seguía lloviendo. En el comedor improvisado, los niños dormían acurrucados, los adultos bebían caldo con las manos enguantadas por el frío, y alguien se reía a carcajadas de un chiste tonto, una risa que abre un vacío en la tragedia. Augusto, cansado, se apoyó en el marco de la puerta y contempló la escena como quien contempla el mar, sin querer asimilarlo, solo deseando encajar. Sintió vibrar su teléfono. Un breve mensaje del periodista, ahora amigo. Tenías razón, las cocinas fueron primero. Hoy nos preceden. Augusto respondió con timidez y guardó el teléfono. Afuera, la lluvia parecía decidida a recordarnos durante más tiempo. Adentro, el caldo nos recordaba que la demora también tiene su consuelo. Pensó en el restaurante de lujo, el metre ascendido, el menú caro. Pensó en sí mismo esa noche, invisible, y comprendió sin fanfarrias que la invisibilidad también podía ser una elección. La elección de salir de la foto y dejar que la historia ocupe el marco. Al final de la tarde, cuando por fin el cielo se despejó, una señora de faldas largas y pasos firmes, a quien nadie conocía, llegó portando una inmensa olla de barro. Lo heredé de mi madre, quien lo heredó de la suya, dijo con la voz impregnada de siglos. Es pesado, pero mantiene el calor. Raquel sonrió y lágrimas calientes corrieron por su rostro frío. Eso es lo que necesitamos, respondió. Peso que retenga el calor. Augusto pasó la mano por el borde áspero de la olla. Sintió la rugosidad protectora. Afuera, el mundo comenzaba a recobrar su lugar. Adentro, la historia volvía a coserse. El viento cambió de dirección silenciosamente. En una mañana descolorida, llegaron mensajes de ciudades que Augusto ni siquiera había visto. Un cocinero en pelotas pidiendo páginas plastificadas con historias. Un sacerdote en Belém ofreciéndose a cocinar en el salón parroquial los martes por la noche. Una madre en Campina Grande diciendo que tenía una olla de barro y coraje. Estudiantes en Manaus formando un equipo para recoger verduras de los mercados al final del día. El mapa de la aplicación, antes tímido, comenzó a salpicarse de luces, como si el país, desde dentro, encendiera lámparas. Celeste, de pie ante el panel, sonrió como quien ve bailar a sus nietos. La historia camina por sí sola, dijo, apoyando la palma de la mano contra la pantalla como si la bendijera. Augusto asintió, pero la sonrisa no le salió fácilmente. Había una sombra allí, una pregunta que atisbaba en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo sería posible proteger su anonimato? No por vanidad, todo lo contrario. Temía que, si aparecía su nombre, la llama se dejara cautivar por el resplandor equivocado. El restaurante de lujo, oprimido por su propia arrogancia, decidió reaccionar con celebraciones. Anunció una semana de la inclusión. Flashes, platos de autor con nombres precisos, discursos refinados. Las fotos eran preciosas, pero olían a perfume en flores de plástico. El maître no fue despedido. Lo ascendieron y lo entrenaron para sonreír. La ciudad, desconfiada y cansada, observaba de reojo. Algunos aplaudieron, otros apartaron la mirada. Las cocinas de la memoria continuaron sin fanfarrias, cultivando el agradable sonido de los frijoles en la olla. Una tarde de lluvia constante, Augusto visitó una de estas nuevas cocinas, en lo alto de una colina de Niterói. Se accedía por una escalera larga y resbaladiza que nos obligaba a subir, contando los escalones como si rezáramos, cada escalón una súplica de equilibrio. El comedor era sencillo, con paredes azul claro y una ventana que daba al mar gris. Dentro, una joven delgada de ojos brillantes dominaba la sinfonía. «Soy Raquel», dijo, sin soltar el cucharón. «Estamos sirviendo caldo verde de doña Teresa, quien nos dejó este cuaderno». Nos mostró un cuaderno grueso con tapa de tela, el hilo deshilachado en los extremos y la caligrafía redonda de alguien que estudiaba poco, pero amaba escribir.
Anotaba la temperatura de la estufa como quien cuenta los latidos del corazón. Augusto tocó el papel, y el papel tocó a Augusto. Había una fina capa de harina entre los garabatos y una frase subrayada. Si no hay suficiente agua, remueve despacio, porque la generosidad la disuelve. Sonrió para sí mismo, como quien encuentra una nota dejada en el bolsillo por un ser querido. Mientras la fila avanzaba, un niño de unos 13 años entró tímidamente con un manojo de col rizada bastante maltratado. «Es del huerto del colegio», dijo. «La plantamos nosotros. ¿Puedo?» Raquel la aceptó como si le dieran oro. «Claro que sí. Hoy tenemos col rizada con la letra de Doña Teresa». El niño leyó la hoja plastificada con manos temblorosas, devorando la historia antes de comer. La lluvia tamborileaba sobre el techo de hojalata y por un instante toda la cocina respiró al unísono. De regreso, en el catamarán, el mar estaba agitado y el viento le azotaba la cara. Augusto se quedó afuera, dejando que el agua fría inundara sus pensamientos. Fue entonces cuando vibró su teléfono. Un periodista conocido, de esos que nunca dejan de preguntar, le había enviado un mensaje lleno de amabilidad y astucia. «Tengo razones para creer que tienes conexión con las cocinas de la memoria. Tu reiterada negativa a hablar es respetable, pero hay una creciente contracorriente. Dicen que el movimiento es una fachada de tu empresa, una estrategia de marketing. La noticia saldrá mañana. Me gustaría saberla primero». El catamarán cortó el agua como un cuchillo. Augusto cerró los ojos. La palabra fachada le dolía. No por él, sino por lo que la gente había construido con sus manos, con tiempo donado, con verduras plantadas en huertos improvisados. No podía permitir que un error la manchara. Buscó a Celeste. Ella contestó al tercer timbre, con la voz tibia, como si estuviera calentando una tetera. «¿La historia te pidió tu nombre?», preguntó ella, directa y bruscamente. «Ella pidió protección», respondió. «Si mi silencio se convierte en una cortina de humo para quienes quieren apagar este incendio, hablaré». Hubo una pequeña pausa. Una cuchara removió la taza. «Cuando el nombre sirve al pan, es bueno. Cuando el pan sirve al nombre, se convierte en piedra», dijo Celeste lentamente. «Solo preséntate si es para multiplicar las mesas, y si es así, no vayas sola». A la mañana siguiente, Augusto fue al archivo municipal. Quería que la historia, literalmente, escuchara lo que tenía que decir. Los altos ventanales recibían un sol tímido y el polvo danzaba en el aire. Encendió la cámara de su portátil, inició la videoconferencia con el periodista y respiró hondo. «Soy Augusto Farías», dijo con naturalidad. «Me humillaron en un restaurante. Esta humillación me llevó a lo que debí haber visto antes, las cocinas de la memoria de nuestro país, que existían mucho antes que yo. No creé la generosidad, la encontré. Mi empresa aporta tecnología y recursos, sin logotipo. Aporto lo que puedo de mi propio bolsillo. Si mi nombre sirve para proteger el trabajo de quienes cocinan, bien. Pero, por favor, escriban el material en el orden correcto. Las cocinas fueron primero». Silencio al otro lado. El periodista frunció el ceño, tomó notas, solicitó datos y contrastó información. Augusto envió hojas de cálculo abiertas, listas de donantes anónimos, fotos sin su rostro, contratos de apoyo a asociaciones antiguas. «La transparencia no es el centro de atención», dijo, y eso, por alguna razón, tranquilizó al otro. El artículo salió el sábado, con un título que no hablaba de Augusto, ni de la empresa, ni del restaurante. Cuando la historia se cocina, viejas recetas y nuevas redes que sacian el hambre, el nombre de Augusto apareció allí en el centro, pequeño, casi distraído, como un condimento que reconocemos, pero que no domina el plato. El texto hizo lo que Celeste nos había enseñado. No transformó la compasión en espectáculo, ni el recuerdo en piedra. Ese mismo día,
Llegaron videos de escuelas donde los niños leían cuentos antes del almuerzo, de un terreiro en Salvador donde el Ogá bendijo la olla, de un pueblo de la región de Xingu donde el cocinero escribió, en papel plastificado, el origen del beiju que todos comían. En Porto Alegre, un restaurante mediano cerraba sus puertas los lunes para cocinar sin fines de lucro. En Fortaleza, los pescadores donaron parte de su pesca, pidiendo solo que sus nombres se recordaran en los azulejos de la cocina, tal como sus tías querían escribirlos: torcido, hermoso, verdadero. Hubo contratiempos, por supuesto. Un lote de comida se echó a perder con el calor, una cocina tuvo que cerrar por falta de gas, un voluntario se quemó en un descuido. También hubo quienes intentaron aprovecharse, cobrando precios altos por las donaciones, con la esperanza de convertir el movimiento en un negocio. La plataforma, que nació como un puente, se convirtió en un paraguas. Creó protocolos de seguridad, capacitación para voluntarios, colaboraciones con fruterías para recolectar rápidamente los excedentes de alimentos y un fondo de emergencia para mantener los fuegos encendidos cuando escaseaba la leña. En una noche sin luna, el teléfono sonó con urgencia. Era Raquel de la colina. Augusto, su voz se quebró. La lluvia arrasó con la mitad de nuestra calle. La cocina está aislada. Hay gente sin hogar, niños pasando frío. Necesitamos hacer algo más que cocinar. No lo pensó dos veces. Activó el modo campana en el andén, una función sencilla, reservada para emergencias, que activaba alertas a cocinas cercanas, voluntarios con autos, camiones de colaboradores y centros comunitarios. En 2 horas, una iglesia abrió su comedor, una escuela proporcionó mantas, un restaurante del centro envió pan y una banda de música llegó con ollas y cucharas para cocinar y cantar. Celeste, con una bufanda y botas viejas, subió las escaleras al amanecer. La historia también es un diluvio, dijo, abrazando a Raquel, pero sabemos cómo construir puentes. Al amanecer, seguía lloviendo. En el comedor improvisado, los niños dormían acurrucados. Los adultos bebían caldo con las manos enguantadas por el frío, y alguien se reía a carcajadas de un chiste tonto, una risa que abre un vacío en la tragedia. Augusto, cansado, se apoyó en el marco de la puerta y contempló la escena como quien contempla el mar, sin querer asimilarlo, solo deseando encajar. Sintió vibrar su teléfono. Un breve mensaje del periodista, ahora amigo. Tenías razón, las cocinas fueron primero. Hoy nos preceden. Augusto respondió con timidez y guardó el teléfono. Afuera, la lluvia parecía decidida a recordarnos durante más tiempo. Adentro, el caldo nos recordaba que la demora también tiene su consuelo. Pensó en el restaurante de lujo, el metre ascendido, el menú caro. Pensó en sí mismo esa noche, invisible, y comprendió sin fanfarrias que la invisibilidad también podía ser una elección. La elección de salir de la foto y dejar que la historia ocupe el marco. Al final de la tarde, cuando por fin el cielo se despejó, una señora de faldas largas y pasos firmes, a quien nadie conocía, llegó portando una inmensa olla de barro. Lo heredé de mi madre, quien lo heredó de la suya, dijo con la voz impregnada de siglos. Es pesado, pero mantiene el calor. Raquel sonrió y lágrimas calientes corrieron por su rostro frío. Eso es lo que necesitamos, respondió. Peso que retenga el calor. Augusto pasó la mano por el borde áspero de la olla. Sintió la rugosidad protectora. Afuera, el mundo comenzaba a recobrar su lugar. Adentro, la historia volvía a coserse. Las semanas siguientes estuvieron llenas de un silencio estridente. Las cocinas de la memoria ya no eran solo noticias, sino una costumbre. En varias ciudades, los lunes se impregnaban del aroma de ollas abiertas, los patios se convertían en huertos comunitarios y los salones parroquiales en salas de espera donde la comida venía acompañada de historias. Un sacerdote de la zona rural de Paraná dijo en la misa:
Nuestro pan de cada día puede venir con el recuerdo de quienes lo compartieron antes que nosotros. Una madre de Recife escribió en la pared de la cocina comunitaria: quienes cocinan la historia nunca comen solos. Augusto observaba todo desde la distancia. La aplicación, antes pequeña, ahora brillaba como una constelación. Cada nuevo punto en el mapa era una llama. Cocinas indígenas en Xingu, un convento en Ouro Preto, un bar en Belo Horizonte que cerraba los viernes para servir frijoles con chicharrón gratis de su historia más antigua. Los ecos incluso llegaron más allá de Brasil. Una comunidad de brasileños en Lisboa decidió cocinar feijoada cada primer domingo de mes, usando el recetario de una abuela que nunca había cruzado el Atlántico. En Boston, un grupo de estudiantes montó una cocina estudiantil llamada Saudade Servida. Mientras tanto, el restaurante de lujo estaba en decadencia. El intento de parecer inclusivo no convenció. La clientela, antes orgullosa de publicar fotos de sus copas relucientes, ahora se avergonzaba de asociar el nombre con desprecio. Una demanda laboral reveló el maltrato de los empleados. La fachada de cristal aún relucía, pero por dentro tenía grietas. El maître, que antes menospreciaba a Augusto, ahora daba entrevistas intentando justificarse, pero la ciudad, cansada, no le escuchaba. Una noche, Augusto recibió una invitación inesperada. Un grupo de chefs de renombre quería conocerlo. Dudó, pero fue. La sala se llenó de aromas sofisticados, con ollas de cobre relucientes. El chef, de mayor edad, se levantó y dijo: «Pasamos años alimentando solo a la élite, pero sus cocinas nos recordaron por qué empezamos. Queremos abrir nuestras casas una vez a la semana para servir platos inspirados en la memoria de quienes nunca entraron por aquí». Augusto se quedó sin palabras. Solo sintió una oleada de calor, como si por fin hubiera visto lo invisible. Pero la mayor sorpresa vendría de Celeste. Una tarde, mientras revisaban nuevas historias en el archivo, ella le entregó un sobre viejo y amarillento, con una letra delicada y firme. «Lo he guardado durante décadas. Ahora es tuyo». Augusto la abrió lentamente. Era una carta de 1962, firmada por una joven llamada Elena Farías. Su corazón latía con fuerza. «Ese es el apellido de mi madre», murmuró. Celeste asintió. «Elena fue mi alumna. Escribió sobre sueños, sobre cocina, sobre nunca dejar que nadie se levantara de la mesa con las manos vacías. Le prometí que mantendría viva la idea de que compartir es resistir». Augusto leyó la carta con lágrimas en los ojos. Elena habló de un hijo que aún soñaba con tener, de un mundo más justo, de cocinas abiertas. Habló de compasión como si describiera un legado. «Tu madre fue la primera en mostrarme que la historia también es una mesa puesta», dijo Celeste. «Lo que hiciste ahora, Augusto, no nació de aquella noche en el restaurante. Nació mucho antes. Simplemente respondiste al llamado de la historia en tu propia casa». Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin cesar. Por primera vez, comprendió que no era solo el ejecutor de un proyecto. Era el heredero de un sueño ancestral, forjado incluso antes de su nacimiento. Esa noche, caminó sin rumbo por la ciudad. Cada ventana iluminada parecía una vela. Cada calle olía a ollas y sartenes que no veía, pero sabía que estaban allí. La carta de su madre ardía suavemente en su bolsillo, como una llama oculta. La semana siguiente, decidió hacer algo diferente. Ni una conferencia de prensa, ni una celebración pública. Simplemente una velada tranquila. Fue al restaurante de lujo, ahora casi vacío, y pidió mesa. El maître, anciano y cansado, lo reconoció al instante. «Señor Farías, yo no sabía quién era». Augusto levantó la mano pidiendo silencio. «No hace falta que te justifiques. Solo vine a darte las gracias. Si no fuera por esa noche, quizá nunca habría entendido lo que realmente importa». El hombre bajó la mirada, avergonzado. Augusto solo pidió un café. Lo bebió despacio,
recordando el rechazo que tanto le había dolido. Luego dejó una generosa propina, no en efectivo, sino en una invitación plastificada. «Ven a cocinar con nosotros. Siempre hay un lugar en la mesa». Se fue sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el maître apareció en una de las cocinas comunes, sin uniforme, con su arrogancia al descubierto. Tomó un cucharón, sirvió a una mujer con manos temblorosas y por primera vez en años lloró sin miedo a ser visto. Las semanas siguientes estuvieron llenas de un silencio estridente. Las cocinas de la memoria ya no eran solo noticias, sino una costumbre. En varias ciudades, los lunes se impregnaban del aroma de ollas abiertas, los patios se convertían en huertos comunitarios y los salones parroquiales en salas de espera, donde la comida venía acompañada de historias. Un sacerdote de la zona rural de Paraná dijo en la misa: «Nuestro pan de cada día puede venir con el recuerdo de quienes lo compartieron antes que nosotros». Una madre de Recife escribió en la pared de la cocina comunitaria: «Quienes cocinan la historia nunca comen solos». Augusto observaba todo desde la distancia. La aplicación, antes pequeña, ahora brillaba como una constelación. Cada nuevo punto en el mapa era una llama. Cocinas indígenas en Xingu, un convento en Ouro Preto, un bar en Belo Horizonte que cerraba los viernes para servir frijoles con chicharrón gratis de su historia más antigua. Los ecos incluso llegaron más allá de Brasil. Una comunidad de brasileños en Lisboa decidió cocinar feijoada cada primer domingo de mes, usando el recetario de una abuela que nunca había cruzado el Atlántico. En Boston, un grupo de estudiantes montó una cocina estudiantil llamada Saudade Servida. Mientras tanto, el restaurante de lujo estaba en decadencia. El intento de parecer inclusivo no convenció. La clientela, antes orgullosa de publicar fotos de sus copas relucientes, ahora se avergonzaba de asociar el nombre con desprecio. Una demanda laboral reveló el maltrato de los empleados. La fachada de cristal aún relucía, pero por dentro tenía grietas. El maître, que antes menospreciaba a Augusto, ahora daba entrevistas intentando justificarse, pero la ciudad, cansada, no le escuchaba. Una noche, Augusto recibió una invitación inesperada. Un grupo de chefs de renombre quería conocerlo. Dudó, pero fue. La sala se llenó de aromas sofisticados, con ollas de cobre relucientes. El chef, de mayor edad, se levantó y dijo: «Pasamos años alimentando solo a la élite, pero sus cocinas nos recordaron por qué empezamos. Queremos abrir nuestras casas una vez a la semana para servir platos inspirados en la memoria de quienes nunca entraron por aquí». Augusto se quedó sin palabras. Solo sintió una oleada de calor, como si por fin hubiera visto lo invisible. Pero la mayor sorpresa vendría de Celeste. Una tarde, mientras revisaban nuevas historias en el archivo, ella le entregó un sobre viejo y amarillento con una letra delicada y firme. «Lo he guardado durante décadas, ahora es tuyo». Augusto la abrió lentamente. Era una carta de 1962, firmada por una joven llamada Elena Farías. Su corazón latía con fuerza. «Ese es el apellido de mi madre», murmuró. Celeste asintió. «Elena fue mi alumna. Escribió sobre sueños, sobre cocina, sobre nunca dejar que nadie se levantara de la mesa con las manos vacías. Le prometí que mantendría viva la idea de que compartir es resistir». Augusto leyó la carta con lágrimas en los ojos. Elena habló de un hijo que aún soñaba con tener, de un mundo más justo, de cocinas abiertas. Habló de compasión, como si describiera un legado. «Tu madre fue la primera en mostrarme que la historia también es una mesa puesta», dijo Celeste. «Lo que hiciste ahora, Augusto, no nació de aquella noche en el restaurante, nació mucho antes. Simplemente respondiste al llamado de la historia en tu propia casa». Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin cesar. Por primera vez, comprendió que no era solo el ejecutor de un proyecto, era el heredero de un sueño ancestral, forjado incluso antes de su nacimiento. Esa noche,
Caminó sin rumbo por la ciudad. Cada ventana iluminada parecía una vela. Cada calle olía a ollas y sartenes que no veía, pero sabía que estaban allí. La carta de su madre ardía suavemente en su bolsillo, como una llama oculta. La semana siguiente decidió hacer algo diferente. Ni una conferencia de prensa, ni una celebración pública. Simplemente una velada tranquila. Fue al restaurante de lujo, ahora casi vacío, y pidió mesa. El maître, anciano y cansado, lo reconoció al instante. «Señor Farias, yo no sabía quién era». Augusto levantó la mano pidiendo silencio. «No hace falta que te justifiques, solo vine a darte las gracias. Si no fuera por esa noche, quizá nunca habría entendido lo que realmente importa». El hombre bajó la mirada, avergonzado. Augusto solo pidió un café. Lo bebió despacio, recordando el rechazo que tanto le había dolido. Luego dejó una generosa propina, no en efectivo, sino en una invitación plastificada. «Ven a cocinar con nosotros. Siempre hay un lugar en la mesa». Se fue sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el maître apareció en una de las cocinas comunes, sin uniforme, con su arrogancia al descubierto. Tomó un cucharón, sirvió a una mujer con manos temblorosas y por primera vez en años lloró sin miedo a ser visto. Comenzó con una suave brisa que entraba por las ventanas, con aroma a pan caliente y café recién hecho. Parecía que toda la ciudad había despertado conociendo un secreto. El hambre se combate con cuchara, sí, pero también con historia. Las cocinas de la memoria ahora tenían su propio calendario, un ritmo de cosechas y restos recogidos, de esfuerzos colectivos que olían a ajo y amistad. Los puntos en el mapa ya no eran puntos, sino venas. La plataforma, simple como una mano extendida, conectaba los jardines de los balcones con las ollas de hierro, los pequeños mercados con las escuelas con grandes estufas, las cocinas de los patios traseros con los comedores universitarios. En una nueva pestaña llamada Legados, cada cocina guardaba la foto de una receta y el nombre de quien la enseñaba con un breve audio para que la voz no se perdiera. Augusto rara vez entraba en las cocinas. Cuando aparecía, siempre era con delantal, en su anonimato elegido, cortando verduras, probando sal, cargando cajas. Quienes lo conocían fingían no saberlo, un delicado pacto de respeto. Sentía que su lugar estaba allí, al borde del vapor que empañaba los vasos, en el chisporroteo de las cebollas al chocar con el aceite, en el cuidado con el fondo de la sartén para evitar quemarse. Allí, el mundo volvía a ser un gesto. Fue en una tarde de luz tenue que Celeste empezó a despedirse. Él no la avisó con palabras, se anunció con suavidad, una pausa más larga entre párrafos en el archivo, un cansancio agradable que la hizo apoyar la cabeza en el antebrazo después del almuerzo comunitario, una risa que tardó en volver de lo más profundo de su pecho. «Me estoy haciendo vieja a la edad justa», dijo una vez, ajustándose las gafas, «como un plátano de jardín», y se rió de su propia forma de decir las cosas. En el otro brazo llevaba un cuaderno nuevo, recuerdos escritos, un registro de las historias que la gente dejaba en hojas plastificadas, a veces el garabato de un niño, a veces la letra torcida de alguien que había olvidado escribir, pero recordaba sentir. Una mañana triste, Celeste llamó a Augusto al archivo. Los altos ventanales dormían en silencio, y el reloj se empecinaba en detenerse, como si respetara la hora íntima que estaba a punto de comenzar. Sobre la mesa colocó 3 objetos, un delantal bordado con margaritas, un recorte del primer artículo que no mencionaba el nombre de Augusto, y una carta de Elena, la madre que le enseñó a soñar con una mesa grande. Cuando una historia completa su ciclo, no termina, se multiplica, dijo Celeste con voz matutina. Las cocinas han aprendido a caminar sin un solo bastón, les deja ser suyas. Así es como la compasión se convierte en una institución, cuando nadie necesita pedir permiso para practicarla. Augusto, que rara vez se permitía llorar, lloró.
No era pura tristeza. Era gratitud con un toque de miedo. La comprensión de que todo esto ya no cabía en manos de una sola persona, ni suyas, ni de Celeste. Necesitaba las manos de la ciudad. «¿Cómo puedo seguir sin ti?», preguntó en un susurro infantil. «Igual que sigues con el vapor del caldo de ayer, ya se ha convertido en agua», respondió ella, con una sonrisa que parecía el beso de una abuela. «Estaré donde el recuerdo te llame a la mesa, y si lo olvidas, la olla te lo recordará». Días después, en la cocina de la colina, Raquel recibió a Celeste con un banco reservado y una taza que parecía pequeña en el gesto de acoger ambas manos. Cocinaron juntas Consuelo de qué me espera, consuelo de los que esperan, la sopa de pollo de 1932 y un plato nuevo, sopa da primeira chuva, sopa de la primera lluvia, inventado allí, con calabacín de la huerta y apio donado del mercado. Celeste probó la cuchara y cerró los ojos. Los que estaban cerca juraban que la habitación estaba llena de un silencio agradable, el que se produce en el instante entre el trueno lejano y la lluvia inminente. Esa noche, Celeste pidió irse temprano. «Guardo fuerzas para un largo sueño», dijo ajustándose la bufanda. Se despidió uno a uno, con besos en la frente, como quien apaga la luz de una habitación y abre una ventana. Se fue en un amanecer claro, de esos que nos engañan, porque el cielo parece haberse iluminado desde dentro. Junto a la cama había dejado la pluma sobre su cuaderno. La última frase, incompleta, tenía un atisbo de esperanza. «Cuando la olla canta, la calle escucha». Y ahí se detuvo. Una invitación, no un final. El duelo fue largo pero no vacío. Las cocinas reservaban un día al mes para la mesa del recuerdo. Cocinaban la receta favorita del difunto, leían la historia en voz alta y cada persona decía un nombre que quería mantener encendido. La aplicación incorporó una nueva función, enciende una vela, que permitía dedicar una comida a otra persona. En la primera mesa del recuerdo de Celeste, el comedor estaba lleno de margaritas de papel. Augusto no hablaba, lavaba los platos en silencio, como una oración golpeando el agua. El mundo exterior seguía igual, conflictos, precios de la gasolina, filas, elecciones, tragedias y pequeñas victorias que no llegaban a los titulares. Pero el movimiento que Celeste enseñaba encontró su camino. En San Luis, una cocina creó un turno de olla baja para que las personas mayores cocinaran a su propio ritmo, sin prisas. En Curitiba, un grupo de personas sordas coordinaba señas en la cocina con una amabilidad que inspiraba a la gente a aprender el idioma. En Salvador, un círculo de capoeira enseñaba a los niños a cortar cebollas con un movimiento de balanceo. En Xingu, las mujeres pintaban papel laminado con gráficos para que el silencio ancestral también formara parte de la receta. Y en una esquina de Perdices, una pareja aprendió a tener citas picando perejil, porque la vida tiene sus propias maneras de decir sí, quiero, sin necesidad de flores caras. Un día, Augusto recibió un correo electrónico breve y sin firmar. «Escuché que eras invisible en mi restaurante esa noche. Soy el antiguo dueño, lo vendí. He perdido mi brillo. Quiero aprender a servir sin servirme yo mismo. ¿Puedo visitar una cocina?», respondió Augusto con la misma tarjeta plastificada. «Siempre hay un lugar en la mesa». Sin fotos, sin anunciarse, el hombre llegó con las manos vacías y una mirada que no sabía dónde ponerla. Raquel le encargó una tarea sencilla, contar los cucharones sin derramar. Derramó 3 y luego aprendió. Al final, se sentó con la última mujer de la fila y escuchó una historia que no era la suya. Se fue sintiéndose más ligero, más tranquilo. El mundo no aplaudió, y eso, en cierto modo, fue lo mejor. En el primer aniversario de la primera cocina, los voluntarios hicieron algo que Augusto jamás habría sugerido. Grabaron un mensaje colectivo para él. No hubo felicitaciones a gritos, ni un discurso impecable.
Fueron un puñado de rostros. El chico de las coles, ahora con un uniforme escolar limpio y una sonrisa en sus dientes de leche que le habían salido tarde. La señora de la limpieza que había descubierto que sabía hornear. El albañil con ojos de niño. La chica del salón bajo la colina diciendo «Gracias por el agua tibia en tus manos» en un día frío. El sacerdote, la Yaloriksha, la maestra, el conductor de la app que hacía los repartos nocturnos de verduras. Al final, apareció una frase en letras sencillas. «Gracias por vernos, gracias por dejarnos ver». Augusto observaba solo en la oscuridad de la habitación, con la carta de Elena cerca del pecho. Dejó que la emoción hiciera su trabajo, creando un desorden en su interior para poder recomponerlo más tarde. La semana siguiente subió al archivo por primera vez desde la partida de Celeste. El bibliotecario, de voz suave, lo saludó como siempre. «¿Has venido a escuchar las historias o a que te escuchen?» Sonrió tímidamente y dejó que el silencio respondiera. En la sala, extendió sobre la mesa las páginas plastificadas que habían acumulado huellas dactilares, manchas de caldo y dedos infantiles con marcas de tomate. Leyó en voz alta solo para sí mismo: «Frijoles de la resistencia, consuelo de los que esperan, sopa de la primera lluvia, cuscús de Doña Lucia, salteña de la añoranza». La ciudad afuera era un ruido. Allí, adentro, la historia respiraba suavemente. Entonces, Augusto escribió lo único que faltaba: una carta a su madre, Elena. Lo plasmó todo en papel: la humillación, el café negado, la señora del pañuelo y las margaritas, las ollas, los nombres, la colina, la inundación, las risas, las manos, el metre con el cucharón tembloroso. «Madre», concluyó, «creía que la riqueza era lo que acumulábamos. Descubrí que es lo que compartimos. Creía que la memoria vivía en el pasado. Aprendí que cocina el presente, y cuando alguien me pregunta a qué me dedico, respondo: aprendí a sacar una silla». Cerró el sobre y lo guardó en su colección, no como un trofeo, sino como leña. La bibliotecaria selló la tarjeta con la fecha, y antes de entregársela, dijo: «La señora Celeste se alegrará de ver que la historia sigue siendo historia». El reloj parado por un instante pareció moverse. Quizás era solo la luz, quizás era Celeste, jugando con cosas sin explicación. De camino a casa, Augusto se desvió. Pasó por la cocina del barrio de la Luz, aquella primera. La radio seguía sonando samba tradicional a todo volumen. El delantal de margaritas colgaba de un clavo. El olor a ajo salteado prometía buen sabor. Se disculpó, cogió el cucharón y sirvió. Cada plato, una historia. Cada historia, un lugar en la mesa. Había un chico nuevo en la fila, con su timidez de siempre. Augusto se agachó para ponerse a su altura. «¿Te gusta la sopa? Me gusta lo que hace que no me duela el estómago», dijo el niño con sinceridad. «¿Y a qué te recuerda al corazón?», añadió Augusto, dejando la cuchara con cuidado. Al salir, el viento de la tarde mecía los carteles de la pared. Uno de ellos, con pintura sencilla, tenía la cita de Celeste: «La compasión sin memoria se convierte en espectáculo. La memoria sin compasión se convierte en piedra». Augusto sonrió. Se enderezó la uña terca y continuó calle abajo, con el olor a cebolla en las manos y una paz que no necesitaba público. Pensó en aquella primera noche, en la mesa de cristal, la risa áspera, el frío borde del menú. El mundo, de alguna manera solo el tiempo comprende, le había abierto una puerta, y así quedó. La ciudad aprendió a cocinar sus propios recuerdos. Los ricos entraban a servir. Los pobres se sentaban para ser vistos. Los anónimos encontraban su nombre en la hoja plastificada. Los ausentes se hacían presentes en la mesa del recuerdo. Augusto tomó su apellido del escaparate y grabó otro, invisible, en el vapor: «El que saca una silla». Si pasas por un comedor sencillo, escuchas la radio a todo volumen, hueles a ajo y a abrazos, y ves un tablón de anuncios con recetas escritas con una caligrafía inusual: «Detente,
Puede que estés inmerso en tu propia historia, la misma que se escribe cuando un plato caliente llega a una mano abierta. Y luego, antes de comer, lee en voz alta el nombre de quien te enseñó la receta. Dicen que la comida sabe más picante cuando se la llama por su nombre, porque al final, el millonario que fue tratado como invisible comprendió que la mayor riqueza es hacer visible lo que el mundo insiste en no ver. Y quizás la lección no resida en un discurso, sino en el simple acto de juntar las sillas, encender el fuego y dejar que el vapor hable por sí solo. ¿Alguna vez le has quitado una silla a alguien que nadie podía ver?